Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un placer tenerlos aquí con nosotros en las conversaciones desde la Academia Nacional de Ciencias Forestales. Como siempre, es un gusto infinito el placer de su presencia en este seminario en línea de la Academia Nacional de Ciencias Forestales, que tiene por objeto la difusión, la comunicación, el diálogo que debemos de tener en torno a las ciencias forestales, a las ciencias ambientales, la economía, la sociología, la filosofía, el humanismo, por supuesto, todo lo que va en torno a las ciencias que van sobre la investigación, el estudio, el análisis, la reflexión, el aprovechamiento, la conservación de los bosques, los ecosistemas, los recursos naturales. Ese es el fin de estas conversaciones desde la Academia Nacional de Ciencias Forestales. Y como siempre, pues gracias por sintonizar este programa, gracias por conectarse a través de las redes sociales, a través de las plataformas de YouTube, Facebook y los diversos espacios que en las benditas redes sociales la Academia Nacional de Ciencias Forestales se desarrolla. Qué gusto de verlos y tenerlos con nosotros. Pues como les digo, es un ejemplo de este diálogo, de las conversaciones. Hace poco estábamos reunidos, hace un poco de tiempo, justo con la Red Mexicana de Bioeconomía Circular, y nuevamente nos trae el tema de la economía, nos trae el tema de la economía en torno a la presentación, en este caso, de un libro que pues vamos a tener el gusto de conocer de qué nos trata. Bien, pues su servidor, Carlos Mayén Rivera, investigador titular del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Forestales, les agradece el favor de su atención. Y pues vamos a iniciar nuevamente de una vez con el gusto de recibir a la doctora Carolina Navarrete. ¿Cómo estás, Carolina? Qué gusto de tenerte aquí en las conversaciones desde la Academia Nacional de Ciencias Forestales. Tu micrófono, por favor. Ya, correcto. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal, doctor Carlos Mayén? Un gusto estar aquí con usted en este espacio de conversaciones forestales y de la Academia Mexicana de Ciencias Forestales para presentar este libro. Le agradezco el espacio, ya después de tanto tiempo que incluso usted también en algún momento colaboró en el seminario, en el doctorado en economía, en el doctorado en el posgrado de economía de la UNAM. Entonces es un gusto volvernos a reencontrar. Efectivamente, tuvimos ese placer. Tengo el gusto de participar como tutor del posgrado de Economía de los Recursos Naturales, y por aquellos años los seminarios eh, de del posgrado de Economía de los Recursos eran unos seminarios muy ricos, muy agradables, eran jueves muy disfrutables Sí, sí, con así el es, doctor Ángel, ¿no? así es. Ahora, bueno, lamentablemente las pandemias nos han alejado de los espacios, pero qué gusto tenerte aquí, Carolina, y tenemos también el placer de tener a la doctora Jimena. ¿Cómo está usted, doctora? Buenas tardes, doctor Carlos Mayén. Pues muy bien, muchas gracias. Es un honor que usted nos haya permitido y nos haya abierto este espacio para pues platicar sobre este proyecto que justo nació
nació en ese seminario donde estuvimos participando pues todos, y estuvo pues también usted ahí poniendo su granito de arena, y bueno, pues agradecemos también a la Academia de Ciencias Forestales por su gentil apoyo para la difusión de los temas ambientales, económico y económico-ambientales. Entonces, es un gusto estar aquí con usted. Muchísimas gracias, doctora. Pues efectivamente, queridos amigos, nos trae en esta ocasión la presentación de un extraordinario libro con un tema siempre urgente, siempre necesario, que es economía y cambio climático en el contexto energético y ambiental actual. O sea, no puede ser mayor. Y miren qué curioso, justo como les comenté, recientemente, apenas la semana pasada, presentamos un libro sobre agricultura nueva, ¿no? Es decir, en el umbral de la agricultura nueva. En el contexto justo de expertos en bioeconomía y en bioeconomía circular. Entonces, nos trae estos temas justamente para reflexionar a propósito de esta necesidad de repensar la economía en el contexto del cambio climático, en el contexto de la emergencia, de la perturbación de los recursos naturales, degradación, deforestación, pero también, y seguro es el motivo del libro, de las amplias expectativas que tiene la economía, ¿no? Es parte del problema, pero también es parte de la solución. Y me voy a permitir, si fueran ustedes tan amables, justo de hacer la presentación de nuestras muy distinguidas comentaristas del libro, ¿no? Me voy a permitir primero iniciar, por favor, con la doctora Yetsi Jimena Romero Herrera. La doctora Yetsi Jimena Romero Herrera es doctora en economía por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, maestra en economía por el Instituto de Investigaciones Económicas y licenciada en economía por la Facultad de Economía de nuestra gloriosa y muy querida Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializa en el análisis del mercado de gas natural y los retos de su uso en la industria eléctrica, así como en economía de la regulación para el sector energético. Fue consultora para el análisis de precios de transferencia para empresas del sector energético como BP México y formó parte del grupo de asesores de la Comisión Especial para la Industria Manufacturera de Exportación de la Cámara de Diputados durante la legislatura número 61. Se desempeñó como coordinadora de regulación de actividades permisionadas en materia de gas licuado de petróleo dentro de la Dirección de Integración Regulatoria en la Unidad de Hidrocarburos de la Comisión Reguladora de Energía. Actualmente es profesora titular del área de métodos cuantitativos y econometría aplicada de la Facultad de Economía de la UNAM. Un honor tenerla con nosotros, doctora Romero Herrera. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Y pues también vamos a tener el gusto de tener a una muy querida amiga, pero sobre todo también una muy distinguida académica, que es la doctora Carolina Sofía Navarrete García, la cual es doctora y maestra en economía con enfoque en recursos naturales y desarrollo sustentable por la Universidad Nacional Autónoma de México, contadora pública por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Sus líneas y proyectos de investigación son acerca de las instituciones para el gobierno de los bienes comunes y su relación con el pago por servicios ambientales. También, entre temas de su reflexión y su investigación y conocimiento, la diversificación productiva en comunidades rurales, ecoturismo y acuacultura. Fue profesora del posgrado de Economía de la UNAM
colaboró en el área de recursos financieros del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP. Actualmente es profesora investigadora del Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, CIDES, profesora en la Missional University y tutora de doctorado en la Universidad de Estudios y Capacitación Humana. Un honor, por supuesto, y un gusto tener a Carolina, a la doctora Carolina, aquí con nosotros. Muchas gracias por la presentación, profesor Mayén. Gracias, es usted es muy amable, Carolina. Y yo tuvimos la suerte de coincidir en algún seminario y desde entonces nos hemos hecho muy amigos. Y en este contexto de este seminario del querido campo de conocimiento de los recursos naturales, tuvimos la suerte de escuchar un par de disertaciones sobre en torno de este importante libro, Economía y Cambio Climático, que nos vamos a tener el gusto de poder escucharlo. Vamos a iniciar con la presentación de la doctora Jimena Romero. La doctora Jimena nos va a presentar el contexto general en el cual se desarrolló el libro, sus capítulos, investigaciones que lo integraron y cuál fue el ánimo editorial para desarrollar este importante libro. Si nos hiciera usted el favor, doctora, si fuera tan amable. Claro que sí, doctor. Pues bueno, como ya había comentado hace un momento, la historia del libro es interesante en el sentido de que nace en la academia, nace justamente en el área de los estudios de posgrado, de doctorado de la UNAM, de la Facultad de Economía, en ese seminario de Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, que bajo la guía del doctor Ángel de la Vega se le dio un complemento adicional a este seminario que antes no se consideraba, que es adicional a los recursos naturales, que es el campo de la energía. La energía como un factor importante para el impacto de las cuestiones ambientales y cambio climático. Entonces, en este seminario de doctorado, pues llegábamos todos los que estábamos interesados y amantes de las cuestiones ambientales, no nada más en el sentido económico, sino también había ingenieros, había estudiantes también de otras especialidades, incluso había estudiantes de otros niveles, no necesariamente de doctorado, sino también de licenciatura, de maestría. Era un espacio abierto para todo aquello que quería exponer sus temas de investigación en este ámbito. Entonces, este seminario fue recogiendo los trabajos de investigación que estábamos nosotros trabajando, que estábamos elaborando en su momento como estudiantes de posgrado, y fuimos desarrollándolo, fuimos madurándolo, fuimos retroalimentándonos mutuamente con las valiosas participaciones de todos los que estuvieron ahí, y fue surgiendo este proyecto. El doctor Ángel de la Vega, siempre pues buscando pues el desarrollo de nuevos investigadores, nos incitó justamente a que estos proyectos no murieran, no almacenados en una computadora, sino que se vieran, salieran a la luz, en este caso, pues en este libro, que no fue fácil por cuestiones de publicación, de tiempo, pero se vio bastante retroalimentado. Hubo otros profesores investigadores que estuvieron dándole seguimiento a las investigaciones de cada uno de los temas que comprenden este libro, que de hecho están en un comité académico revisor que se encargó de darle esa rigurosidad académica a cada uno de los capítulos que comprenden ese libro. De hecho, hay varios participantes en este comité académico revisor, como está el doctor Rosellón,
está el doctor Alonso Aguilar, está el doctor Isidro Morales, el doctor Jorge Isla Samperio, el doctor Carlos Telles, que son expertos en cada uno de estos temas y que dieron ese seguimiento, dieron observaciones, buscaron que justamente cada uno de los capítulos que conforman esta obra, pues tuvieran la rigurosidad académica requerida para abordar este tema dentro de los ámbitos de economía ambiental y economía de la energía. Entonces, todo este trabajo de estar pues organizando el material, de revisión, de organización del comité académico revisor, pues fue un arduo trabajo que la verdad no hubiera sido posible si no hubiera sido por la acertada guía del doctor Ángel de la Vega y también de la doctora Mónica Santillán, que son justo los coordinadores de este libro. Entonces, ese es el contexto donde nace en ese seminario que todos recordamos como un lugar de retroalimentación, discusión de este tipo de temas, de economía, cambio climático, desarrollo sustentable. Y bueno, esto es lo que surge después de un periodo como de un año, sale esta obra. Y bueno, la idea de este libro es justamente abordar los temas y que son relevantes para el cambio climático. Entonces, abordar el cambio climático desde la perspectiva económica por su impacto, por su innegable impacto que tiene y ha tenido el cambio climático en la economía mundial. Entonces, los factores que han influido a este cambio climático, desde el punto de vista de la sustentabilidad, analizando justamente cómo ha sido la participación de las instituciones para contribuir a la solución del cambio climático, las políticas ambientales, ver en qué forma la desigualdad energética también ha afectado este cambio climático. Entonces, son los temas que se abordan en este libro, adicionalmente al análisis de los mercados energéticos, porque finalmente el uso de la energía es un factor predominante para el cambio climático. Entonces, pues tenemos que el libro está comprendido como primera parte, abordando el cambio climático desde el punto de vista de la economía y la sociedad. Ver cómo la economía se ha enfocado a abordar el problema del cambio climático desde su perspectiva teórica. Posteriormente, pues se hace un análisis de las políticas públicas ambientales para para poder abordar de mejor manera el cambio climático, o bien justamente para ver si en los temas de corrupción ha habido algún efecto que pudiera ir frenando una solución a este cambio climático, a la solución más bien de las políticas. Adicionalmente, pues tenemos el análisis de la equidad energética y ver cómo en los distintos niveles de ingresos, no todas las familias cuentan con el mismo nivel o más bien el mismo acceso a los servicios energéticos. Y eso, pues, de alguna manera genera un cierto desnivel en el aprovechamiento de la energía y, bueno, por ende, pues en su impacto en las cuestiones ambientales. Vemos también cómo las instituciones participan de manera activa en esta problemática,
cómo lo abordan en la cuestión de los impuestos, en la cuestión de prácticas eficientes, en la cuestión de la preservación de los mismos ecosistemas ambientales, como son los bosques, para poder dar esa sostenibilidad al problema climático que nosotros nos estamos enfrentando. Y bueno, finalmente, en la segunda parte de este libro se aborda la cuestión de los mercados de hidrocarburos en México. ¿Por qué? Pues justamente porque es importante considerar, ¿sí?, la participación de los principales hidrocarburos como, como una como un puente de transición para la disminución de las emisiones, y cómo los mercados facilitan o tal vez dificultan justamente el acceso a energéticos que son más amigables con el medio ambiente. Entonces, este análisis de los mercados es complementario para poder explicarse y poder dar una mejor solución al tema del cambio climático. Y bueno, entonces, esto es lo que en rasgos generales es lo que comprende nuestro libro, lo que nosotros tratamos de ofrecerle al lector, que desde el punto de la academia se pueda dar solución a estos temas, y cómo la economía justamente contribuye o puede contribuir a hacer un cambio, hacer tal vez una disminución a través del análisis de los factores que tiene en los ingresos, como en el Producto Interno. Se puede presentar este fenómeno del cambio climático para las distintas economías del mundo. Excelente, doctora. Y veo que también nos presentará, ¿no?, una parte de este libro en este contexto, ¿no?, energético y ambiental actual. Claro. Bien. Sí. ¿Quiere que le ayude en la presentación? Sí, claro. Sí. Bien. Por favor. Bien. Entonces, aquí ya tenemos listo la presentación. Perfecto. Pues bueno, este es uno de los capítulos con el que yo contribuí para este libro, que es justamente un análisis de mercado para el caso de México, donde se puede observar, se ofrece más bien una metodología para estimar el poder de mercado y qué empresas dentro del sector energético en el mercado de gas natural están ejerciendo un poder de mercado, están ejerciendo un poder en la fijación de los precios para los distintos sectores. Ajá. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, esta metodología permite, pues, tener un panorama de cómo es que las empresas pueden favorecer el uso eficiente del gas natural en el caso de México, pero esto no es privativo de México, puede ser aplicable para cualquier otro país, especialmente en el contexto actual que vivimos, ¿no? Especialmente en Europa, cuando se ven afectados por la escasez de gas. Pero bueno, simplemente como un caso representativo que pueda ser México, se puede observar que la participación del gas natural dentro de la oferta interna bruta de energía es sumamente importante y va a seguir siéndolo en un tiempo considerable, justamente por las bondades, por las ventajas energéticas y ambientales que posee el gas natural. Especialmente para la emisión de gases de efecto invernadero en los procesos industriales. Por eso es su uso tan intensivo en el sector eléctrico, básicamente, y en el sector industrial. Entonces, de ahí la importancia de su análisis en el mercado en México. Entonces, esto nos va a llevar a buscar justamente cómo se están
cómo se están fijando los precios por parte de estas compañías distribuidoras de gas. Sí, siguiente, por favor. Esta información fue obtenida de datos publicados por la Comisión Reguladora de Energía, básicamente, donde en aquel entonces se tenían pues información para los 3 sectores de la economía mexicana, que era el sector industrial, el sector residencial y el sector de servicios. Bueno, sí, residencial, comercial e industrial, perdón. Entonces, la serie comprendía un periodo de estudio de 2012 al 2017. Desafortunadamente, se dejaron de publicar estos datos, desconozco por qué, y bueno, esto pues no permite una mejor visibilidad por parte de los que estudiamos el sector para ver cómo se está comportando hoy en día el mercado de gas natural. Pero bueno, con los datos que se obtuvieron, se tienen las variables de precio en la zona de distribución, que ese precio es uniforme para todas las compañías distribuidoras. Se agrega una tarifa de distribución, que esta tarifa sí es la que va a variar dependiendo de cada una de las compañías y de la región donde se ubiquen. Y finalmente, el precio sin IVA al consumidor final. Entiéndase el consumidor final como el consumidor residencial, el consumidor industrial o el comercial, ¿no? Entonces, se comprende una base de datos de buen tamaño con una buena cantidad de información, donde se tienen a las 20 empresas regionales y con 3 clases de precios y 3 sectores de consumo. Al momento que se hace un análisis gráfico y se puede ver una correlación entre las variables, justamente se observa que hay una correlación directa y positiva entre el precio sin IVA y la tarifa de distribución. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que aumente la tarifa de distribución, va a aumentar el precio sin IVA al consumidor. Entonces, vemos que sí tiene un impacto la fijación de los precios que ejercen las empresas distribuidoras de gas en este sector. La siguiente, por favor. Ok. No, me parece que había una antes, no sé si. Esa, justo, gracias. Entonces, aquí los resultados más importantes y que llaman la atención es que, por ejemplo, se puede observar que en la gráfica, en la figura 1.3, donde se ven las funciones de densidad, se puede observar cómo justamente el sector residencial es el que es la línea, las funciones de densidad color verde, tienen los mayores precios de finales de gas natural. Son las que más se alejan dentro de los precios del sector comercial e industrial. Y bueno, de ahí hay empresas que están por arriba, ¿sí?, de la media de los precios del sector residencial, y hay otras que se mantienen pues un poco por debajo, pero finalmente el sector residencial es el que se ha visto más afectado por esta fijación de precios. Entonces, ahí se marcan justamente la disparidad entre las regiones, porque desafortunadamente, a pesar de que las empresas compran el gas a un mismo precio, la tarifa de distribución es la que va a ir afectando en el precio final a los distintos sectores. Y bueno, también en el siguiente gráfico se puede ver la enorme dispersión de la media del precio entre las regiones del país. Siguiente, por favor.
la siguiente, por favor. Gracias, esa está bien. Entonces, como a manera de ejemplo, podemos ver en el gráfico de la izquierda cómo las firmas que están del lado izquierdo, que son los distintos puntos en forma de rombos, son las firmas con un potencial de precios eficientes, es decir, son las firmas que están fijando sus precios con tarifas de distribución no tan elevadas. Y eso pues gracias a la metodología que se ha empleado, no nada más se empleó, bueno, ahorita para este análisis, sino que se viene utilizando justamente para medir el poder de mercado, por ejemplo, en mercados de las telecomunicaciones, como en Estados Unidos en su momento fue, esa misma metodología permitió dar estos resultados que nos dan una idea de cuáles son las firmas que están participando de manera equitativa, de manera eficiente en el sector del gas natural, ¿sí? Para la distribución. Y bueno, ¿cuáles son las que justamente pues están buscando, ejerciendo un poder de mercado o están ejerciendo su poder ya sea oligopólico o de competencia monopólica? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, estos resultados lo único que nos permiten ver es que coincide con con las investigaciones de otros artículos que que se revisaron en su momento, donde, por ejemplo, ellos mencionan que esta pérdida de eficiencia en cuanto a precios llega a elevarse en el orden de 2.7 billones de dólares para el caso de Estados Unidos. Entonces, se puede observar que los usuarios, los consumidores de gas natural, pues están enfrentando un sobreprecio del 40% sobre su costo marginal, es decir, sobre el precio de mercado que debería tener este energético. Y bueno, si a eso nosotros consideráramos los costos ambientales, bueno, pues estos usuarios estarían enfrentando un precio marginal superior al costo marginal social de dicho energético. Muchas gracias. No lo escuchamos, doctor. Sí. Gracias. Pasan los años y me sigue pasando. Muchas gracias por estos datos tan interesantes. De entrada me quedo con esa conclusión de que el gas sigue siendo una fuente ambientalmente viable, económicamente redituable y suficientemente en existencias para poderlo seguir considerando. Tal vez, y ya más adelante nos comentará, existen otras posibilidades para hacerlo más eficiente, ¿no? Entre ellas, pues que la distribución sea un poco más moderna. O yo les digo, un poco más antigua, porque pues hace un siglo ya el gas corría por las calles de Inglaterra, en tuberías, y en México todavía eso no parece que sigue siendo un sueño, ¿no? Que nos llegue como el agua. Pues muchas gracias por esta ampliación de un ejemplo del libro, y le vamos a pedir a la doctora Carolina Navarrete justamente que también nos haga el favor de presentarnos su aportación que tuvo en el libro, un capítulo por demás también interesante, que pues, tenía que ver justamente con lo que estamos platicando, ¿no? Que es la perspectiva del uso de los recursos naturales, en este caso
renovables, como pueden ser los bosques y su manejo sustentable. Doctora Carolina, si fuera usted tan amable. Gracias, profesor Mayen. Sí, efectivamente, este libro es un libro muy completo. Considero que es muy actual en cuanto a economía y cambio climático. Y en ese sentido, considero que no podía faltar precisamente, tratándose de cambio climático, de la cuestión de los bosques, ¿verdad? De su importancia en el cambio climático y en la economía. Y bueno, específicamente, yo al ser originaria del estado de Durango y al ser precisamente Durango dentro de los estados del país con la mayor cobertura forestal y, y de los mayores productores forestales del país, pues no podía faltar Durango, ¿verdad? En este libro. Entonces me voy a permitir presentarles, hacerles una breve presentación de lo que se podrán encontrar en este capítulo, el cual lleva el título de Participación institucional en la mitigación del cambio climático a través de la conservación y manejo sustentables de bosques en Durango, México, ¿verdad? Lo hice en coautoría con el doctor Luis Gómez Oliver y la doctora Brenda Xiomara Ochoa Salazar. Adelante, por favor. Entonces, primeramente, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de instituciones? Adelante. Bueno, básicamente las instituciones, de acuerdo a los estudios de Eleanor Ostrom y de otros investigadores en el campo de la economía institucional o de la nueva economía institucional, las instituciones básicamente son las reglas del juego de una sociedad o de un grupo de personas. Son estas reglas del juego que crean la estructura de la sociedad, pues para generar intercambios, desarrollo económico, y en este caso, conservación y manejo de recursos naturales, y esa conservación y manejo, obviamente, para su protección, pero también para generar bienestar, entre ellos bienestar económico para las comunidades donde se encuentren, ¿no? Que se esté estudiando en ese momento. Hago una distinción en el capítulo entre instituciones externas e instituciones internas. Las instituciones externas, yo lo manejé como un caso de estudio de ejidos de Durango, ahorita les voy a mencionar cuáles. Entonces, instituciones externas a estos grupos de estudio se refieren a aquellas instituciones internacionales y nacionales, tales como la CONAFOR, la Semarnat, en el caso de las instituciones externas nacionales o internacionales, pues son aquellas como, por ejemplo, la red, que es la red para sobre la reducción de las emisiones en cuanto a la conservación forestal, y la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, y bueno, todas estas convenios a nivel internacional sobre el protocolo de Kioto, los mecanismos de desarrollo limpio, las cumbres mundiales sobre el desarrollo sostenible de Johannesburgo, todos estos publicaciones como la evaluación de los ecosistemas del milenio, todo esto, bueno, dentro de las convenciones de las Naciones Unidas acerca del cuidado del medio ambiente, donde la importancia de los bosques en cuanto a la conservación de estos para la mitigación del cambio climático ha tomado cada vez más fuerza. Y esto ha ido descendiendo poco a poco hasta instituciones nacionales como la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal. Estas son las instituciones externas a los grupos que de alguna u otra manera influyen en cuanto a reglas, sobre todo reglas de operación, financiamiento, en los grupos, también algo de lo que es vigilancia, monitoreo, seguimiento a los programas y proyectos que en las comunidades se llevan a cabo. Estas son las instituciones externas. Digamos, ellos ponen las reglas del juego en cuanto a programas y proyectos que se llevan a cabo
en las comunidades de estudio, en este caso los ejidos de Durango, ponen el financiamiento, ponen esas reglas del juego, pero por otro lado, también están las instituciones internas. Estas son las reglas de juego propias de las comunidades. Son la forma de organización interna propia de las comunidades que están muy relacionadas con las costumbres, con sus reglas internas, por ejemplo, lo que es todo las instituciones internas como el reglamento ejidal en muchos casos, y también en muchos casos reglas no formales o normas no formales, pero que influyen, tales como lo que es el involucramiento de la comunidad en las cuestiones de conservación, los niveles de participación en las actividades de conservación, el conocimiento acerca de la conservación, de las reglas de manejo, de las reglas internas, de las costumbres internas del manejo y la conservación de los recursos naturales, como el conocimiento de lo que son las reglas de operación de los proyectos que están activos en ese momento en sus comunidades. También es su participación en la toma de decisiones, también es el compromiso y la percepción de compromiso que tienen sobre el resto de los, que cree cada miembro del ejido, del resto de los miembros del ejido. O sea, si ven que yo, o sea, si yo me comprometo, pero también si percibo que el resto de mis compañeros ejidatarios se comprometen en la conservación y en la participación de la conservación y manejo de los bosques. A esto se refieren las instituciones internas. Adelante, por favor. Entonces, el objetivo ya con este preámbulo, el objetivo del capítulo, pues fue analizar la participación institucional, su interacción de instituciones internas y externas en la mitigación del cambio climático a través de la conservación y manejo de los bosques. Y otra cosa nada más antes de entrar a lo del área de estudio, comentarles que entre otras cosas que ha tenido, como les comenté, los bosques han tenido mucha relevancia a través de las diferentes convenciones de las Naciones Unidas, a través de los diferentes tratados internacionales, por su importancia en la mitigación del cambio climático. Incluso está dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, si mal no recuerdo, en el número 15, sobre la conservación de los bosques, debido a que son un sumidero de carbono, absorben el dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces, su conservación es primordial porque básicamente es el pulmón de la Tierra, ¿no? Absorben los gases de efecto invernadero que se emiten. Nada más por poner un ejemplo, según el Inventario Nacional de Emisiones y Gases y Compuestos de Efecto Invernadero del año 2015, en el año 2015 México emitió 683 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Pero los bosques en ese mismo año absorbieron 148 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Quiere decir que al final hubo un neto de 535 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Quiere decir que realmente hubo una participación muy importante en cuanto a absorber esas toneladas que se emiten. Entonces, obviamente, es indudable la importancia de los bosques en la mitigación del cambio climático. Por eso, la importancia de este libro de este capítulo, y específicamente en Durango, que como les mencioné, es entre las mayores coberturas forestales del país y el mayor productor forestal del país. Y en el área de estudio, como les comento, es en el estado de Durango. Básicamente trabajamos con 3 ejidos. El primer ejido, que es el de verde más, que se encuentra en el municipio de Durango, que es la parte azul más bajito, el color verde. Los otros son verdes, pero el de abajo, la figurita más de abajo, en color verde,
que es el municipio de Ciénega de los Caballos, el cual se encuentra en el municipio de Durango. Este ejido es un ejido eminentemente forestal y ha tenido desde el año 2003 a la fecha, en cuanto para efectos del capítulo, se midió hasta 2017, ha estado muy involucrado en programas de conservación forestal, específicamente el pago por servicios ambientales. Más arriba, en la siguiente figura verde, es el ejido de Nicolás Bravo. Este se encuentra en el municipio de Canatlán, de Canatlán, Durango. Este ejido son, sobre todo por la región, es más bien agrícola, de maíz, de frijol, y ha tenido algunos programas de conservación forestal, aunque no tanto como Ciénega de los Caballos. Sin embargo, del año 2013 a 2017 tuvo una muy importante y considerable apoyo por parte del programa de pago por servicios ambientales, igualando casi en términos monetarios al apoyo recibido en todos los años a Ciénega de los Caballos. Y en la parte ya más superior, el último polígono, en color verde, está el ejido San José de Gracia, que también está en el municipio de Canatlán. Este ejido ha tenido el programa de conservación forestal, no ha sido beneficiario del programa de pago por servicios ambientales. Básicamente se dedica a la actividad de producción, siembra y cultivo de manzanas. Es conocida esta región por la producción de manzanas. Entonces no son tan forestales, aunque sí han tenido algunos programas de conservación forestal, ¿verdad? No tanto como, en menor medida que Nicolás Bravo, y Nicolás Bravo a su vez en menor medida que Ciénega de los Caballos. Entonces, adelante, por favor. Entonces, quiero nada más presentarles unas imágenes, sobre todo de Ciénega de los Caballos, que fue donde tuvimos la mayor oportunidad de dar un recorrido a través de su ejido, para que vean ahí más o menos las dimensiones de su bosque, ¿verdad? Incluso ellos han implementado, adelante por favor, algunas cabañas, asadores, lagos, pues con la finalidad de hacerlo también aprovechar pues el panorama hermoso del bosque para hacerlo actividades ecoturísticas. Incluso también tienen algún programa de UMAS, específicamente cinegéticas. Y adelante, por favor. Ahí pueden ver las cabañas. Enseguida, por favor, la siguiente. El lago, ¿verdad? Esto nada más es para que tengan una idea del ejido del que estamos hablando. Adelante, la siguiente. Aquí vemos anteriormente en la diapositiva anterior, veíamos el cartel del pago por servicios ambientales, y enseguida en la siguiente diapositiva, pues vemos los trabajos, ¿no?, que se estaban haciendo en cuanto a podas, barbechas, brechas cortafuego, brisas filtrantes, etcétera. Entonces, eso nada más para darnos una idea de los trabajos de conservación y cómo esos trabajos de conservación también se han ido enfocando en cuestiones de ecoturismo, ¿verdad? Adelante, por favor. Bueno, entonces estos son los 3 ejidos con los que se trabajó, los que se tomó como caso de estudio, un breve panorama de cuál es su situación y su relación con los programas de apoyo forestal. ¿Qué metodología utilizamos para analizar las instituciones de estos ejidos en cuanto a la conservación y manejo de los bosques? Bueno, lo que se utilizó fue, primeramente, se tuvo que identificar estas instituciones, tanto internas como externas, y su participación, y para eso se hizo una vasta revisión bibliográfica a través de diferentes artículos para identificar cuáles son las principales variables, las principales instituciones que tienen influencia en este tipo de ejidos o de comunidades cuando conservan los recursos naturales, ¿no?
Se hizo una revisión bibliográfica, se revisaron fuentes oficiales, se hicieron entrevistas en instituciones gubernamentales, con los técnicos forestales, en CONAFOR, en Semarnat, con mismos actores principales de los ejidos, con líderes, con ejidatarios, y también se hicieron encuestas. De hecho, en la siguiente diapositiva, vemos ahí cómo estaban haciendo algunas encuestas de los ejidatarios. En la siguiente diapositiva, por favor. También aquí estábamos aplicando encuestas, pero previamente también se hicieron entrevistas, ¿verdad? Se hicieron pláticas con ellos para conocer la forma en cómo se organizan, sus reglas, su nivel de involucramiento, su participación, la toma de decisiones, etcétera. Entonces, se hizo esta metodología y adelante, ¿cuáles fueron los resultados, los principales hallazgos, las conclusiones, la discusión a las que llegamos? Bueno, básicamente esto, y una cosa muy importante que se me pasó a comentar, ¿por qué estudiar las instituciones? Algo básico es, hay mucha discusión acerca de si realmente, se cuestiona mucho si realmente los ejidos, las comunidades forestales de México tienen la capacidad de autogestionarse y de conservar sus recursos naturales. Se cuestiona mucho de que hay mucha degradación de las tierras de cultivo, mucha deforestación para utilizarlo como tierras de cultivo y para pastoreo, que también hay poca tecnificación, de que se ha quedado en un nivel solamente de, pues, economía familiar, pero sin mayor crecimiento, como algo de subsistencia. Por otro lado, también hay casos de estudio en México que hablan sobre casos de éxito que principalmente se han basado precisamente en los estudios de Elinor Ostrom sobre su estudio sobre las instituciones en el gobierno de los bienes de uso común, sobre cómo las comunidades tienen la capacidad de autogestionarse para conservar adecuadamente sus recursos naturales y hacer un adecuado manejo de ellos, de tal manera que todos sean beneficiados en su bienestar, en su economía y en la conservación de los recursos, de tal manera dar un uso sustentable. Entonces, hay esta discusión. También se habla mucho sobre que los programas en general, los programas ambientales y de conservación forestal, que tienen mucho enfoque paternalista, que nada más es como dar dinero, por decirlo así, a las comunidades para conservar, y que no hay mayores frutos. En fin, se hablan muchas cosas, se ha discutido mucho al respecto. Por eso quise hacer este caso de estudio en Durango. Y lo primero es que la primera conclusión o resultado a los que llegamos es que se tiene que hacer caso por caso. Cada caso es particular. Bien lo dijo Elinor Ostrom, cada caso es particular, y sobre todo en México, sabemos que las regiones del norte no son igual que las del sur ni que las del centro de entrada, ¿no? Ahora, ¿qué más encontramos? Efectivamente, por ejemplo, en el caso del ejido Ciénega de los Caballos, que es el que tiene más tiempo con involucramiento, beneficiándose de programas forestales debido a su vocación forestal, pues obviamente tiene más desarrolladas sus instituciones al interior en cuanto a la conservación. Los ejidatarios tienen mayor conciencia, mayor cuidado, mayor conocimiento. Tanto los ejidatarios como la gente que vive en el ejido tienen un mayor involucramiento, participación, un mayor conocimiento sobre sobre los programas y sobre el cuidado y la conservación. Se involucran, participan, etcétera. A diferencia de, por ejemplo, los ejidos Ciénega de Caballos y San José de Gracia, que han tenido mucho menor apoyos en cuanto a conservación forestal. Obviamente sus instituciones están menos desarrolladas, hay un poquito más de apatía, todavía sí participan, sí han participado, sí se han involucrado en la toma de decisiones, en las actividades, sí consideran que los otros miembros también se involucran y participan, pero obviamente sí hay un poquito menos de participación en comparación a Ciénega de Caballos.
hay un poco menos de involucramiento, hay un poquito más de apatía, de desconocimiento de los programas, de desconocimiento de cómo conservar sus bosques, de iniciativas, etcétera. Entonces, obviamente sí los programas de conservación forestal sí han influido en desarrollar esta concientización, este involucramiento, esas instituciones internas. Ahora bien, si bien la CONAFOR, a través de financiamientos del Banco Mundial, del GEF, pues ha implementado estos programas en estas comunidades. Al final de cuentas, las comunidades son las que ejecutan estos programas y los han ejecutado y los han llevado a cabo exitosamente. Quizá algunos tienen mayor desarrollo institucional, pero al final de cuentas, pues se presentaron los resultados que se tenían que presentar en cuanto a lo que marcan las reglas de operación. Otra cosa también importante es que un hallazgo muy importante es que los ejidos, ninguno de los ejidos, aunque haya tenido, sin importar el tiempo que han tenido programas de conservación forestal, toma iniciativas de conservación o de manejo después de que los programas o que el financiamiento ha terminado. Entonces, la conservación y el manejo dura hasta que se agotan los recursos o hasta que se agota el financiamiento. Si bien no se meten con el bosque, o sea, no que comiencen una deforestación masiva después de que acaba el financiamiento, eso no ha ocurrido en ninguno de los casos. También es cierto que no hay una iniciativa más allá, no hay una autonomía o no hay a lo mejor algún emprendimiento forestal. Y sería bueno, considero, sería bueno que si hubiera esos recursos, esos programas de apoyo, o también sería bueno y han contribuido al desarrollo de las instituciones internas en estas comunidades, o también sería bueno que estas comunidades fueran un poquito más allá. Sería interesante saber que estas comunidades, en este caso, no dependieran únicamente de los apoyos, sino que a través de la conservación pudieran obtener medios de vida para su bienestar, para su desarrollo económico, ¿verdad? Como por ejemplo el ecoturismo, el senderismo, etcétera. Entonces, esa es una cosa, otro punto importante. También comentar que un hallazgo muy, muy interesante fue que en el ejido San José de Gracia, a pesar de que ha tenido menores apoyos de programas forestales, es el que se usó, no lo comenté, pero para otros trabajos relacionados a este tema se hicieron tomas fotográficas satelitales para ver cuáles habían sido las modificaciones de cobertura forestal a través desde el año 2003 hasta 2017. Y en el caso de San José de Gracia es el que ha tenido un mayor incremento de cobertura forestal. Cabe resaltar que ninguno ha tenido pérdidas, sino incrementos en su cobertura forestal, pero destaca San José de Gracia, que ha tenido mayores incrementos, a pesar de tener en menor medida apoyos de conservación forestal. Entonces, esto que nos indica que no podemos decir que los programas de conservación forestal, entre ellos el pago por servicios ambientales, sí contribuyen a la conservación, pero no son los únicos factores. También contribuyen, obviamente, factores pues ambientales, de clima, sequías, de conservación interna, incluso de terrenos, porque en el caso de San José de Gracia y de Nicolás Bravo, para ingresar a la región boscosa, pues es bastante complicado por la cuestión serrana. Incluso también en San José de Gracia hay un problema institucional importante que es el conflicto por algunos predios, que ha hecho que sea tal el conflicto que sea pues prácticamente imposible ingresar al bosque y alguna forma de explotación o de conservación, de manejo o de uso. Entonces, de alguna manera, este tipo de conflictos por la tierra, incluso que han derivado en conflictos que han llegado, pues, conflictos incluso de seguridad pública, pues lo que ha beneficiado, ha propiciado es que haya una cierta conservación, ¿verdad? O sea,
un conflicto legal, un conflicto por la tenencia de la tierra que ha derivado incluso en cuestiones de seguridad pública, ha tenido dentro de lo que cabe, dentro de lo malo, ha tenido el beneficio de que ha generado un poco más de conservación en el ejido San José de Gracia. Entonces, realmente la conservación es multifactorial. Sin embargo, obviamente la participación institucional, la participación de las comunidades es importante, y algo que es la conclusión más importante a la que podemos llegar a través de este capítulo, es que evidentemente hay una coordinación, una participación coordinada entre la institución externa, en este caso CONAFOR, y sus programas de conservación, como el PCA, el Pago por Servicios Ambientales, con las instituciones de los ejidos. O sea, es una participación, un involucramiento coordinado que hace que estos ejidos echen a andar estos programas, haya resultados, y que si bien no hay acciones más allá del financiamiento de estos programas, sí hay resultados, sí hay conservación, y que bueno, ha habido casos, por ejemplo, en Michoacán, donde estos mismos programas de la CONAFOR se han implementado, pero que ha sido complicado, ha sido difícil su implementación, pues porque hay más intereses para el cultivo de la tierra, principalmente por la cuestión de que necesitan tierra para la siembra del aguacate, ¿no? Ha habido conflictos, ha habido disputas, etcétera. Entonces, eso no se ha dado acá en el estado de Durango, ha sido más bien recibido, la gente ha participado más, y entonces sin duda ha sido una muy buena mancuerna. Digo, a diferencia de los que opinan que es algo paternalista, o de los que opinan que las comunidades no cuidan sus recursos naturales, etcétera, etcétera. Para el caso particular de estos ejidos de Durango, esta coordinación y esta combinación de factores, tanto de la combinación de instituciones externas como internas, y también incluso lo que comentaba de las situaciones por las condiciones físicas de los bosques, clima, las cuestiones legales de por tenencia de predios, etcétera. Todo este conjunto de factores han llevado a la conservación, y en su momento también los programas han sido fuentes de empleo, han sido fuentes de empleo temporal, también han sido fuentes para apoyos en cuanto a restablecer caminos, eh, apoyos para, por ejemplo, para mejoras pues en la escuela de las localidades, de las secundarias, entrega de útiles escolares. O sea, ha dejado un derrame económico nada despreciable. Entonces, esa es la conclusión principal de este camino, para este capítulo. Para este caso, la coordinación institucional han trabajado muy bien, la toma de decisiones es conjunta. Si bien los ejidatarios toman sus decisiones al interior en sus asambleas ejidales, siempre tratan de conjugarlo y conjuntarlo con las reglas de operación, con sus técnicos forestales. Entonces, ha sido un trabajo participativo y colaborativo de todas estas instituciones que ha hecho la diferencia en estos programas de manejo forestal, que aunque pudiéramos ver resultados más ambiciosos, o nos gustaría ver resultados todavía más ambiciosos, realmente los resultados son muy aceptables, de conservación, de beneficios económicos, de participación, de involucramiento en la conservación ambiental. Entonces, esas son las principales conclusiones y resultados de este capítulo. Muchas gracias, doctora Carolina. Muy interesante, al igual que el anterior apartado, el anterior capítulo que nos presentaron. Les comento, estimados compañeros, amigos, personas que estén visualizando, que el libro Economía y Cambio Climático en el Contexto Energético Ambiental Actual, aquí tenemos el libro,
pues pueden encontrarlo ustedes afortunadamente en varios formatos, el clásico formato, ¿cómo se dice? El clásico formato digital, digo, en papel y también en digital, donde lo pueden encontrar, pues ahí editorial Tirant, editorial Tirant, Tirant. Tirant. Entren ustedes a la página de editorialtiran.com, ahí está la liga completa, diagonal MEX, diagonal ebook, economía y cambio climático en el contexto energético ambiental actual, Ángel de la Vega Navarro, y bueno, una serie de numeritos ahí. Entren ustedes en esa liga y ustedes podrán tenerlo. En las redes sociales que compartamos, vamos también a ubicar la liga en el chat de las redes sociales por a través del cual nos están ustedes viendo. Entonces, gracias. Yo ustedes pues buscaría el libro Economía y Cambio Climático en el contexto energético actual. Bueno, pues ahí está donde pueden encontrar el libro, adquirirlo, ya sea en papel o en el buen libro electrónico que tan cómodo es. A cierta edad se agradece poderle ampliar la letra y el brillo. Cómodo. Especialmente para los que usamos lentes. Los que usamos lente para los que usamos lente y para los que nos resistimos a usar lentes también. Bien, pues extraordinaria las dos, muy buena la propuesta editorial, siempre la UNAM, sus seminarios, sus clases, sus foros, pues generan gran cantidad de información. Yo quisiera comentar algunas cosas del libro. Les pido que podamos hacer algún suerte de diálogo. Me encanta que son dos tipos de recursos. Un recurso natural no renovable, aunque las existencias probadas de gas natural nos llevan a que pues nos queda mucho. O sea, es no renovable, pero todavía hay mucho. Todavía hay. Mucho. Y a veces hay menos bosques. Los bosques son un recurso natural renovable, pero el mal manejo, la tala ilegal, el cambio de uso de suelo, la deforestación para efectos de la agricultura, la ganadería, o que pase un tren, ahí ustedes le ponen, pues genera perturbaciones graves al entorno y al ecosistema. Doctora Jimena, cuando ustedes pensaron en la obra, me imagino que tenían esta pléyade de propuestas. ¿En qué estado estaremos en el contexto de la economía y el cambio climático? Algunos dicen que hacer algo es muy caro, ¿no? Se habla ahí del 10% del Producto Interno Bruto Mundial, detener el cambio climático. Pero hacer nada saldría más caro. Y al final, economía es clave para detener, contrarrestar o modificar el cambio climático. En su contexto de estudiosa de los recursos energéticos, ¿hacia dónde tendríamos que visualizar esta convivencia económica con los recursos naturales y las posibilidades de desarrollo futuras? Pues desafortunadamente, le digo desafortunadamente porque creo que hemos visto el crecimiento económico, como ya todos lo hemos analizado en las distintas definiciones, como si los recursos naturales fueran
infinitos, ¿no? Un crecimiento económico que sin recursos naturales no sería posible, especialmente pues con recursos naturales de países como México, que si bien se habla de una disminución de los hidrocarburos, hemos visto que afortunadamente para el crecimiento económico se han encontrado cada vez más yacimientos, pero todo tiene un costo. Más allá del costo económico está el costo ambiental, que desafortunadamente no se está contabilizando en los precios, que se debería de contabilizar, que es un precio sombra que no se está contemplando, por ejemplo, al momento de que nosotros usamos el gas para generar electricidad o que el combustóleo para la producción de gasolinas. Ese precio de las emisiones se ha ido perdiendo, como si no existiera, y que desafortunadamente nos ha llevado a pensar que estamos en un mundo que tiene la capacidad de absorción infinita, cuando sabemos que no es así, que nuestros bosques tienen una capacidad cada vez limitada por lo que ya nos comentó muy bien la doctora Carolina, debido a que cada vez son menos, a que cada vez pues no pueden satisfacer la absorción óptima de todas las emisiones que generamos. Entonces, el hecho de no hacer nada es muchísimo más costoso y lo hemos visto por todos los efectos que ha tenido el cambio climático en los países. Perdón, hemos visto que ha habido inundaciones, ha habido sequías, hemos tenido nevadas donde se han congelado los cultivos, se han congelado el ganado, se ha congelado, y todo pues ese es el cambio climático. Y eso pues de alguna manera se traduce en un costo económico, en un costo que se ve reflejado en el producto nacional de cada país. Entonces, de alguna manera sí nos afecta y sí sería mucho, muy costoso el no hacer nada en términos del PIB. Y ese porcentaje de pérdidas por cambio climático cada vez se va a hacer más grande. Ya no hablemos en pérdidas humanas. Entonces, creo que sí estamos en un punto donde se debe considerar todos estos factores que son la inclusión del costo ambiental de las emisiones, la conservación de los recursos naturales de nuestros bosques y justamente pues tomar medidas en políticas ambientales que permitan coadyuvar y conjugar todos estos tres factores para poder dar una solución al cambio climático. Justo. Y enfrentamos contextos sociales, políticos, de confrontación, hasta de visión, que hace más difícil encontrar, o sea, de entrada no hay consenso, o sea, no hay consenso ideológico, no hay consenso político, no hay consenso económico. Las COP y reuniones de alto nivel, pues son una especie de confrontaciones, hasta dónde estirar la liga y hasta dónde plantear acuerdos, ¿no? Cuando a veces no hay los mínimos acuerdos para alcanzar otras emergencias como la pobreza, la paz en el mundo, que fuéramos a imaginarnos hace unos años que suponíamos, cuando Yuval Noah Harari escribe ese libro de Sapiens, una de las cosas que descarta es la guerra, ¿no? Dice, ya vivimos en un estado de paz, y años después nos asalta otra guerra, ¿no? Entonces, o múltiples guerras, ¿no? Este cinturón sangriento africano, y los contextos de grave volatilidad económica que llevan a economías cada vez a situaciones más difíciles. Y en ese contexto, estimada Caro, creo que los bosques se elevan, se erigen, pues como una solución, ¿no? Como una manera de decir,
me encanta cuando refieres a la querida fundadora de la investigación de los bienes comunes, la doctora Ostrom, que dice, bueno, ante la tragedia de los comunes, pues está el uso de los comunes. Lecciones que nos dan, que tú estás relatando, lecciones que nos dan los bosques, perdón, los ejidatarios, los comuneros, las comunidades que, que juntos trabajan en un entorno muchas veces pacífico y de cooperación. Sí, totalmente. Los bosques, tal cual, sí surgen como una alternativa viable en medio de todos estos conflictos que, como usted bien lo mencionaba, conflictos o intereses políticos, económicos, desacuerdos, etcétera, etcétera. Los bosques y las comunidades que manejan esos bosques son una alternativa viable y tangible de solución ante ante estos problemas. Y recalcar que no solamente en la cuestión ambiental, como sumideros de carbono, como proveedores de múltiples servicios ambientales, no solamente de la absorción de carbono, regulación del clima, proveedores de materias primas, el paisaje, proveedores incluso de cuestiones de contribuyen también la regulación del ciclo del agua, etcétera, etcétera. Son una maravilla ambiental los bosques, bueno, que podemos decir, ¿no? Pero también en la cuestión económica, o sea, realmente donde hay un bosque, donde hay comunidades, realmente las comunidades se benefician económicamente de los bosques, viven de los bosques. De alguna u otra manera, viven de los bosques, ya sea tanto como proveedores de materias primas, como también comercialización, claro, dentro de un manejo forestal adecuado, como también en otro tipo de alternativas como ecoturismo, senderismo, eh, elaboración obtención de materias maderables y no maderables también, de las cuales surgen muchísimas materias que utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Resinas, plantas medicinales, una infinidad de cosas que podemos obtener de los bosques, no solamente madera, y que son base y que pueden ser base de la economía de muchas comunidades, eh, y a la vez que conservan sus bosques y a la vez que mitigan el cambio climático. Entonces, realmente sí son eh, una alternativa muy viable. Eh, Obviamente, pues no todo es color de rosa, ¿verdad? Si bien se ha reducido la velocidad de deforestación según las últimas evaluaciones publicadas, se ha reducido la deforestación, pues aún así no es suficiente, o sea, hay más con con el acrecentamiento de las emisiones de los gases de efecto invernadero, y para la infinidad de problemas ambientales y económicos que hay. Sí ha habido mejoras, se ha disminuido la deforestación, o sea, las tasas de deforestación según los últimos reportes, pero aún así, pues hay mucho por hacer, o sea, aún así sigue habiendo deforestación, aún así eh, hay muchos asuntos pendientes, pero yo sí creo definitivamente que hay una solución básica y tangible en los bosques y en las comunidades que manejan los bosques. El asunto de que se ha detenido la deforestación lleva en algunas naciones, como España, a que el problema es que tienen demasiado bosque.
diría, ¿cómo que tienen? Sí, sí tienen. El problema es, por ejemplo, para los brigadistas de incendios. Los incendios son cada vez más catastróficos porque muchos poblados fueron abandonados y, y a veces los incendios son más graves porque tienen más recursos forestales. En México, pudiéramos imaginar que el problema no es que haya menos bosques, hay más. Y ese justamente a veces resulta el problema, bosques que ante el esfuerzo del manejo, sobre todo certificado, sustentablemente, es muy menor a las existencias. Es muy menor el bosque manejado, el bosque bajo un programa de manejo, del bosque que no tiene ningún tipo de aprovechamiento y que debería de estar siendo guiado, dirigido hacia la conservación, hacia el aprovechamiento, hacia el uso, para generar riqueza, para generar captura de carbono, para generar opciones a la protección de la biodiversidad. Y por eso es tan, a mí me gusta mucho cómo se insertó justo en un libro como este de economía y cambio climático. En la red de bioeconomía traemos esa discusión, ¿no? O sea, la economía como opción de desarrollo, de crecimiento, de generación de activos ambientales, solo a través de la economía. Veámoslo con las plantaciones forestales comerciales. Prácticamente ya todo el desarrollo de recursos para celulosa provienen de plantaciones. Yo les digo que cuando veo una caja de papel y dicen, gracias a que usted compró esta caja de papel, no se cortaron tantos árboles, 10 árboles, yo digo, ay no, más bien no se plantaron 10 árboles. México es uno de los países que más recicla papel en el mundo. Prácticamente el papel, prácticamente todo el papel que usamos es papel reciclado. Ya se ha reducido mucho la producción de celulosa para papel porque se recicla mucho del papel. Tenemos esa Biopapel, por ejemplo, una de las empresas más grandes en el mundo, mexicana, es la que importa grandes cantidades de papel de doble uso del mundo para generar el papel. Entonces, ¿cómo justo este entorno de economía? Y precisamente, por ejemplo, en el contexto energético, doctora Jimena, y el punto de la bioeconomía forestal, está el asunto de los bioenergéticos. En muchos contextos, ¿cómo vamos a ir transitando entre estos esquemas? Ya vimos que el gas natural todavía nos ayuda en muchas cosas, pero ¿cómo se va a ir transitando? ¿Cómo podemos acelerar la transición hacia estas energías verdes? En Europa, por ejemplo, los pellets, llegan camiones de pellets a cargar para el invierno, tanques como si fuera de gas, pero son pellets de celulosa de madera, con la cual una casa europea va a resistir el invierno. Tienen sistemas muy modernos para el combustible, porque traer gas, ya vimos, además en este contexto de guerra con Europa, han acelerado la dependencia, acelerado la reducción de la dependencia del gas. Así es. Sí, hemos visto que el uso intensivo de gas se ha propagado en varios países. En Europa, ahora China, me parece que también se está decantando por el uso de gas. China, que es uno de los principales generadores de emisiones, y bueno, por las mismas características de su economía, pues requiere cantidades fuertes de uso de este energético. Pero
desafortunadamente, el uso de otras fuentes más amigables con el ambiente, que no tengan que ver con el uso de los hidrocarburos, se ha visto un poco, pues, entorpecido de alguna manera por la cuestión tecnológica. Si nosotros, bueno, se han planteado y se han llevado a cabo el uso de los biocombustibles, por ejemplo, pero eso también tiene un costo económico. El costo de oportunidad del uso del biocombustible es justamente el costo de oportunidad de la tierra, o planto para tener biocombustible, etanol, o para tener cualquier materia prima que me lo genere, o utilizo la tierra para poder sembrar bienes para la alimentación básica de cualquier población. Y eso ha generado pues una discusión en cuanto al uso de la tierra para utilizarlos como materia prima para la generación de energéticos o para la alimentación de la población, considerando también que si nosotros hablamos del uso de biocombustibles para, no sé, para el consumo privado, pues realmente no es tan demandante. Sí requiere de una cierta cantidad de extensión de tierra que pudiera utilizarse para la producción de biocombustibles, pero si nosotros escalamos el consumo de estos a un nivel industrial, creo que sería devastador para una población el cambiar el uso de la tierra para biocombustibles en lugar de para el cultivo. Entonces, son temas muy controversiales, sí lo son, porque lo mismo ocurre con las energías renovables, llámese eólica, llámese solar, y esto se ha visto, por ejemplo, en el caso de España, que pasaron o todavía están con una fuerte crisis para la generación de electricidad, ya que hicieron su conversión, el sistema eléctrico español hizo la conversión a la generación de electricidad mediante fuentes renovables de energía, pero, pero debido a todavía esa falta de eficiencia tecnológica de la red eléctrica, ha generado que estas energías, en lugar de beneficiarlos económicamente, los están perjudicando. Y si a esto que ya venían arrastrando ellos desde un tiempo para acá, los aunamos a los problemas geopolíticos por la guerra con Rusia y Ucrania, que no se están abasteciendo de gas, pues están haciendo que los precios de la electricidad se eleven de manera exorbitante. Lo mismo está pasando en Francia. En Francia están recurriendo al uso de carbón, al uso de carbón para generar electricidad, en el mejor de los casos, porque por lo mismo, por la dependencia al gas natural y por la falta de eficiencia tecnológica para la generación en este caso, de electricidad por parte de las energías renovables. Entonces, yo creo que es un momento en el que se debe considerar pues un mayor apoyo, un mayor, pues meterse más en la cuestión de desarrollo, de investigación, innovación, para poder dar opciones y disminuir la dependencia de los hidrocarburos y de alguna manera pues que se pueda diversificar la matriz energética pensando en en las grandes demandas de energía. Ya me refiero a esto al sector industrial, que es el que más requiere, más que el comercial, incluso más que el residencial. El industrial es el que más requiere. Entonces, yo creo que la cuestión tecnológica es una parte fundamental para hacer esta transición de dependencia de los hidrocarburos hacia pues energías más renovables y de menor emisión de gases de efecto invernadero. Sí, qué gran tema, ¿verdad? Donde la energía limita el crecimiento, la economía, pero a su vez la economía puede hacer prosperar
tecnologías, puede hacer prosperar otros mecanismos alternos, ¿no? Estoy también pensando en la energía atómica, que pudiera ser una opción ante, ahora que Ucrania está en guerra, pues ahora nos explicamos en muchas de las cosas que nos han analizado, pues que su enorme dependencia de Ucrania a la energía atómica, pese a Chernóbil, ellos no dejaron de darse cuenta de que la clave estaba en la energía atómica. Tienen las plantas de energía atómica más grandes del mundo, en parte porque no querían utilizar la energía, el gas ruso, ¿verdad? Sí, se ha satanizado, se le ha puesto mucho temor a la energía nuclear, siendo que puede ser una buena opción, considerando el mejor de los manejos, su uso eficiente, justamente para satisfacer la demanda energética, sobre todo países con una producción industrial importante, ¿no? Y bueno, de alguna manera ir haciendo esa transición que tanto se espera a energías más limpias. Creo que la palabra que usted menciona es importante, ¿no? Transición. Tenemos que vivir una etapa de transición en las energías, en el uso de los recursos renovables, en la aplicación de sistemas para que los servicios ambientales, ecosistémicos, generen mayores activos. Dependemos cada vez más de ellos, en usos hasta insospechados, ¿no? La madera va a tener usos cada vez más importantes en nuestra vida. Fibras de madera mediante técnicas de nanotecnología ya están insertándose en partes del cuerpo humano, en prótesis, en componentes electrónicos, y gracias a la comida molecular hasta nos las vamos a comer. Interesante todo esto. Creo que el libro plantea una serie de paradigmas que fueron muy bien trabajados en el seminario de economía de los recursos naturales. La UNAM es fabulosa porque pues tiene una cantidad de foros donde uno analiza la realidad actual en contextos muy amplios, ¿no? Siempre bajo la premisa de la libertad de cátedra y del entendimiento pleno de todas las configuraciones sociales y humanas. Al ser investigadores en la UNAM, pues conlleva, ¿no?, una responsabilidad sobre la sociedad más que sobre las empresas, y eso permite cierta como solvencia moral para hacer planteamientos que tal vez otras universidades no podrían, ¿no? Privadas o públicas incluso, pero que se han identificado bajo ciertas prescripciones ideológicas que los llevan al otro extremo de las privadas. Eso nos está demostrando. Me gustaría pedirles, porque esto está muy interesante, de entrada, seguramente lo van este texto maravilloso de que estamos aquí comentando, economía y cambio climático en el contexto energético y ambiental, lo va a recibir con enorme interés la Red Mexicana de Bioeconomía, así como todos los expertos de economía ambiental, economía ecológica y tantas derivaciones de la economía que tenemos. Yo a veces les digo, y a lo mejor están un poco de acuerdo conmigo, que me gustaría que de veras existiera el neoliberalismo. Sería padre que existiera, porque en realidad no existe.
Hay tantas variedades de economía, tantas escuelas, tantas diversidad de pensamientos, que pensar que existiera el neoliberalismo simplificaría mucho el análisis, pero pues como en realidad no existe como tal, son tantas percepciones que la economía está teniendo en su investigación, en su desarrollo, en su análisis de la realidad. Me acuerdo que aquel artículo célebre, y constantemente se habla, ¿no? Frente a una interrogante complicada, cuando dicen, bueno, ¿qué pensaría Keynes en este momento, no? Entonces hay keynesianos, pre-keynesianos, neo-keynesianos, y todas las derivaciones modernas, ¿no? Hace poco empecé a interesarme en esto de la economía de la rosquilla. Suena interesante, ¿eh? No sé si se han echado un clavado en este trabajo, pero está interesante. Me gusta el planteamiento de la economía de la dona. Tiene sus vericuetos. Entonces les digo, híjole, sería padre que de veras existiera el neoliberalismo, pero no en un contexto real. Al final, tal vez estamos de acuerdo en que, ¿cómo se llamaba aquel analista de Clinton que ante un problema le dijo, pues es la economía, estúpido? En realidad es eso, ¿no? Es aquella famosa frase es la economía. O sea, Es la economía. no podemos concebir un problema económico con un instrumento social. Se puede disminuir, paliar efectos sociales, como el de los tamales que ahorita viene aquí atrás de mí, ya empezó, ya es noche, pero es un hecho de que entonces las condiciones ambientales igual, efectos de las condiciones ambientales de la economía, se tendrán que resolver con instrumentos económicos. Así es. Por mucha tecnología ambiental, se requieren los instrumentos económicos. Le voy a pedir primero a Caro si nos puede dar una idea de cuál fue su experiencia en participar en este libro, y por qué a un forestal debería de interesarle adentrarse en economía y cambio climático, esta espléndida edición. Ya. Bueno, en cuanto a mi experiencia en la formación del libro, como lo comentaba usted al principio de esta emisión, fue dentro del contexto del seminario del posgrado de Economía de la UNAM, el cual fue muy enriquecedor, siempre con mucha apertura. Eh, y como yo creo que una clave fue en su momento el liderazgo del doctor Ángel de la Vega, que quiso precisamente no quedarse nada más en ir, exponer tu PowerPoint al salón de clases e irte a tu casa, sino ir más allá, tener una implicación o una repercusión más allá. Adicionalmente, como también bien lo comentó usted, las sesiones siempre fueron muy amenas, muy respetuosas, muy enriquecedoras. Podíamos escuchar desde las diferentes perspectivas de los diferentes profesionales que ahí nos dábamos cita, porque no solamente eran economistas, sino eran ingenieros, biólogos, sociólogos, de todas las áreas del conocimiento, de diferentes escuelas, incluso no nada más de la UNAM, también del CIDES, del Colmex, de otras universidades. Y fue muy enriquecedor, siempre un ambiente de respeto, muy ameno, muy agradable. La verdad nunca se hizo como decir, ay, voy a una clase pesada y aburrida, sino todo lo contrario. De hecho, tengo muy buenos recuerdos del doctorado y específicamente debido al seminario donde usted también muchas veces nos acompañó. De hecho, alguna vez también hicimos un seminario al respecto. Esa fue mi experiencia, ¿no? Entonces, de ahí, de esas discusiones, de esos intercambios,
fue donde surge este libro, por lo cual considero que es bastante rico, bastante amplio. Conjuga muchísimos elementos relacionados a la economía y el cambio climático. Me parece que es un ejemplar, un libro muy completo. Habla precisamente sobre sociedad, sobre instituciones, sobre economía, sobre mercados, sobre corrupción, sobre impuestos, sobre muchos temas relacionados a la economía y el cambio climático. Y en ese sentido, debido a su completitud y como usted lo decía, a la complejidad económica actual relacionada al cambio climático, a los temas ambientales, a la economía, realmente vivimos en un mundo y el conocimiento es complejo, es transversal, que efectivamente el neoliberalismo no existe, la hegemonía de alguna ciencia en específico no existe, sino que cada disciplina se interrelaciona con otras. Y en ese sentido, es por lo que lo recomiendo ampliamente para los forestales, las personas estudiosas de los forestales, pero en general para cualquier otra persona relacionada a las cuestiones ambientales, económicas. ¿Por qué? Porque es muy completo, es un libro mm, que habla y que engrana y unifica precisamente toda esa complejidad del mundo real. Entonces, de alguna manera, todas las ciencias estamos involucradas. O sea, sabemos que el conocimiento y la construcción del conocimiento es transversal, no es nada más a través de un enfoque simplista, como bien lo comentaba ahora. Bueno, fuera que así fuera. Entonces, en ese sentido, es un libro muy recomendable para todos los profesionales y estudiosos de las ciencias forestales, pero también ecónomos, biólogos, y todas las personas interesadas en el tema del cambio climático. Ahí el micrófono. Gracias, doctora Carolina. Espléndido su análisis. Y eso es lo rico de la economía, que permiten ingresar a individuos como yo que no sabemos economía, pero pues algo sabemos de recursos naturales, de bosques y de cómo funciona la economía en un ejido y en el campo. Será por ello que grandes pensadores economistas pues eran físicos. Hay muchos economistas físicos que vienen de la física. O sea, yo creo que por la cuestión de las teorías de sistemas y eso, pero hay muchos economistas, filósofos que estudiaron, que vinieron de carreras, y biólogos, la cuestión esta de los sistemas de desarrollo sustentable, pues se generaron por personas como los forestales, hace como 3 siglos, un poquito más de 3 siglos, ahí con un tal Carl von Karlowitz. Doctora Jimena, pues toca a usted en suerte hacer un resumen de esta presentación tan sabrosa que ha sido, estos comentarios sobre energía, bosques, nuevas vertientes de la sociedad, porque al final, cuando hablamos del contexto energético y ambiental actual, se nos va el futuro, se nos van graves circunstancias en los años por venir. Así es, sí, efectivamente. Cuando nosotros hablamos de cambio climático, aquí es justamente el pues uno de los primeros apartados que se tocan en el libro, es ver la importancia de cómo se abordan estos temas desde la perspectiva económica. Porque efectivamente, yo a veces veo que se utiliza el término, ¿no?, del neoliberalismo para definir un sistema de una forma un tanto, pues, como si fuera maléfico, ¿no?, malvado. Pero no, o sea, finalmente es una rama de la economía, es una corriente del pensamiento económico que tiene ciertas formas de abordar los problemas que atañen
a los fenómenos o crisis económicas que se presentan cada ciclo, porque estamos envueltos en una corriente de ciclos que tienen auges y valles, ¿no? Entonces, en su momento, la economía ortodoxa, o que fue el mainstream, ofreció la solución para sacar de la crisis en aquel entonces, después del keynesianismo, en los 80s, sacar de la crisis que estaba sumergida la economía, y funcionó. Simplemente funcionó este conjunto de reglas donde empezaron economistas como Arrow a plantear la formalización de la economía, empezaron a involucrar las matemáticas en la economía para hacer modelos económicos y dar solución. Ahora, ¿qué pasa cuando se viene otro fenómeno económico que representa una crisis finalmente para el sistema, para la economía, que se llama cambio climático? Pues tenemos que volver a retomar, nos guste o no, aquellos planteamientos de la teoría económica neoclásica, ortodoxa, que sacó en su momento a la economía de esa crisis. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues los tomamos para aterrizarlos en el ámbito ambiental. ¿Por qué? Vivimos en una economía de mercado. Todos los bienes que existen se pueden comerciar de alguna manera. Entonces, ¿por qué no ponerle un precio, ¿sí? a los bosques? Pero un precio para su conservación, ¿sí? ¿Por qué no ponerle un precio a los manglares? Sí, pero un precio para su conservación, a estos servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas que permitan darle esa preservación económica a través de un precio, que es justamente lo que hace la economía ambiental. Y nosotros, como economistas ambientales, pues pedimos prestado todo este bagaje matemático de la economía neoclásica, del mainstream económico. Entonces, de ahí se parte este libro planteando cómo es que la economía se involucra en temas que son meramente pues campo de las ciencias duras, de los físicos, de los ingenieros agrónomos, de los biólogos, y cómo es que la economía se fue colando poco a poco para poder dar solución a los problemas ambientales que se estaban generando actualmente, porque eso tal vez en otro momento de la historia no pasaba. Y si pasaba era rarísimo, como aquella evento de la contaminación que sufrió Inglaterra por ahí de los, ¿qué serán? Habrán sido 40, 50, que se empezó a morir la gente por las grandes cantidades de contaminación. Pues sí, fue un fenómeno que se dio y que se pudo solucionar, pero era un evento aislado. Ahora no. A estos eventos ambientales son cada vez más recurrentes, que requieren de la solución mediante políticas ambientales económicas. Entonces, esto es lo interesante que queremos plantear desde como primer capítulo del libro, es cómo la economía se fue metiendo en estos temas para poder complementar la visión de otras especialidades, como les mencionaba, de los biólogos, los ingenieros agrónomos, los físicos, todos ellos que se encargan de ver estos temas desde la perspectiva física. Entonces, ¿cómo la economía apoya en este punto, ¿no? Y ya de ahí nos enlazamos a los siguientes temas económicos que atañen a las cuestiones ambientales y específicamente de cambio climático. Sí, me encanta la síntesis brillante que usted hace, esta recorrido que hace justo desde el contexto mismo de cómo en un entorno político de grave crisis por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, se genera este replanteamiento, ¿no? El propio Marshall crea, pues es como el padre de la teoría del bienestar,
cuando plantea un momento en el cual las naciones están peleándose porque pues se dan cuenta de que la economía, como se hacía, pues eran por una suerte como de esclavos o de piezas, ¿no? Donde tenían que atenerse a la buena fe del gobernante o del empresariado. Y Marshall es el primero en decir, no, la sociedad solo va a crear bienes económicos en torno al bienestar que cada ciudadano debe de tener. Y ese sería uno de los padres del liberalismo económico. Ahora que se usa tanto el término bienestar, pues es un término esencialmente neoliberal. Es una de las cuestiones. Qué maravilla. Vamos a hacer propicia, Carolina, doctora Jimena, otra conversación, otro momento para meternos a hablar las tripas de la economía ambiental y el contexto en el cual se está generando las nuevas tendencias a propósito justo pues, de esto que viene en una emergencia, que es la emergencia climática, la emergencia de cambio, de extinción de especies, de contaminación, de pobreza, de desarrollo. Cada vez más se exige por parte de los ciudadanos esta condición de prosperidad, o por lo menos escuchaba que esta será la primera generación, esta que viene, será la primera generación que viva peor que sus papás, en términos de que no van a tener un trabajo estable, a una edad, comprar una casa, cosas que se daban por sentado, que una persona con una profesión, con un trabajo, iba a poder acceder en este momento. Eso, y en parte porque ellos no lo quieren, también ese puede ser, porque la idea de un empleo fijo en un lugar fijo, no, y en parte porque ellos no lo quieren. Una parte no lo pueden y otra parte no lo quieren. La misma. No sé si han tenido la suerte de concurrir, sino también, es que todo es un todo en la economía. Los maravillosos seminarios de nuestra UNAM, de economía compleja, los jueves, no, los martes en la mañana nos reunimos los que gustamos de la economía compleja y empezamos a elucubrar una cantidad enorme de cosas hacia dónde está llevando la complejidad. Creo que volvemos nuevamente en este semestre al tema de la psicología, del comportamiento, porque las personas compran lo que compran, porque las personas adquieren lo que adquieren, ¿no? Gastan su dinero en lo que se plantea que se gaste. Pues muchas gracias. Gracias a los que nos acompañaron. Doctora Jimena, muchas gracias por tener este placer de haber conversado con usted. Doctora Carolina, también les agradezco infinitamente la generosidad que tuvieron al poder presentar este libro que tanto nos motivó a la conversación, economía y cambio climático en el contexto energético y ambiental actual. Estas fueron, estimados amigos, acuérdense, las conversaciones desde la academia, es el gusto de poder estar cada semana presencial, cada semana a través del contenido que subimos a nuestras redes sociales, también ya en otras redes de investigación, haciendo sinergia, buscando aproximar las ciencias forestales a otras áreas del conocimiento, como es la economía. Ha sido nuevamente un placer. Pronto nos vamos a volver a ver. Ya tenemos ahí un programa que les va a gustar mucho. Tenemos muchas sorpresas para ustedes en las conversaciones desde la academia.
hay algunas sorpresas, individuos ya legendarios van a andar por aquí platicándonos en lo que ustedes y nosotros vamos a aprender. Hay que aprender de la juventud, como estas jóvenes doctoras, y hay que aprender también de las personas que nos antecedieron. Todos construimos el conocimiento, todos creamos un diálogo fecundo. El centro es la ciencia, el centro es la sinergia que podemos hacer en los diversos espectros, espacios, intereses y necesidades del conocimiento. Lo único que no nos ha dado es ignorar estas realidades y no trabajar para hacer un mejor mundo, un mejor salvar estos graves problemas como puede ser la contaminación. Y tenemos muchos instrumentos. Muchas gracias, ha sido un placer tenerlos con nosotros. Estas fueron las conversaciones desde la Academia Nacional de Ciencias Forestales. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias.